Muy buenas tardes, les saluda César del Castillo, de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Cayetano Heredia, tutor de la academia. Es un placer para mí estar con ustedes en esta jornada de Residente Cero. Para mí es grato presentar a la doctora Ana María Nayeli Lazo Ramos, médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, psiquiatra egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, psiquiatra del Programa de Atención Domiciliaria del Adulto Mayor de Salud, docente de la Universidad Científica del Sur, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, psicoterapeuta dialéctico-conductual, Paz, presidenta SOSEMBI, miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Es un honor, doctora, para nosotros tenerla en esta ponencia y en breve le doy paso para que continúe con la misma. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, y a ver, vamos a comenzar un poquito acerca de hablarles de lo que es mi especialidad, ¿no? Psiquiatría. Entonces, bueno, ¿por qué elegí mi especialidad? Porque considero que la salud física, no puede haber salud física sin salud mental, ¿no? Siempre me ha gustado mucho conversar con los pacientes, comunicarme con ellos, saber acerca de ellos, enterarme un poco más allá acerca de lo que puede ser detrás de una patología, o saber un poco más allá la vida del paciente, las cosas y los determinantes sociales, familiares, laborales, por los que podría estar cayendo en alguna enfermedad dentro de lo que es salud mental. Y porque sinceramente considero que no puede existir un sistema de salud que esté divorciado de la salud mental, ¿no? La salud mental, no les voy a decir que es lo primigenio ni lo primordial, pero sí es una parte muy, muy importante dentro de todo el estrato de lo que es salud física y por tanto una gran parte de la salud mental. Bueno, ¿cuáles son las psicopatologías más frecuentes, ¿no? Durante la residencia? Depresión a la cabeza es lo que más van a ver, ansiedad a la cabeza es lo que más van a ver. Es más, en las preguntas del examen les ponen, ¿no? ¿Cuál es la patología más frecuente? En realidad es ansiedad, ¿no? Ansiedad y depresión. Trastornos psicóticos también van a haber, mucho trastorno de personalidad y por ahí bipolaridad, ¿no? Pero dentro del top generalmente están dentro de depresión, ansiedad y psicosis, ¿no? Eh, ¿Llegué a aprender las 5 patologías a lo largo de la residencia? Sí, la verdad es que sí. Son las 5 patologías, generalmente sí las logran ver mucho durante la residencia, ¿no? Ahora, yo hice mi especialidad en un hospital nacional, en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Yo les diría que si ustedes desean psiquiatría, tienen que diferenciar primero y definir bien si quieren una psiquiatría de hospital general o una psiquiatría de hospital psiquiátrico en este caso, ¿no? Ahora, la conducta de la psiquiatría o el futuro de la psiquiatría actual es una psiquiatría unida de ambas, ¿no? O sea, es la psiquiatría de salud mental comunitaria, ¿no? O la psiquiatría comunitaria, ¿no? En la psiquiatría de hospital tiene sus pros y sobre todo sus pros es que no se divorcian para nada de la medicina, que siempre van a encontrar todo lo de psiquiatría y medicina. Eh, pero no ven tanta patología dura de psiquiatría, ¿no? Como por ejemplo psicosis, bipolaridad, cosa que sí pueden ver en un hospital en un hospital o instituto donde sea netamente de psiquiatría, se divorcian un poco más de la parte de medicina, pero van a entrar mucho más a cosas mucho más específicas de la especialidad. Entonces, si por ejemplo ustedes me preguntaran cuál elijo, bueno, si yo no quiero y quiero continuar dentro de la parte de medicina y no perder mi medicina, pues psiquiatría en un hospital general o lo que llamamos psiquiatría de enlace es lo más importante y sería la voz, por así decirlo, ¿no? Para ahora la comunitaria justamente está relacionada con eso, con psiquiatría de enlace, ¿no? Y para el otro lado, si es que no, yo quiero una psiquiatría en la que sea más de la especialidad, quiero dedicarme, por ejemplo, más a la parte de investigación, más a especializarme en una patología, hacer una subespecialidad, entonces ahí sí les recomendaría un hospital de los grandes psiquiátricos, ¿no? Larco Herrera, el Instituto Nacional de Salud Mental, Noguchi, o el Hospital Emilio Balizán, ¿no? Si yo pudiera resumir en una palabra, mi especialidad es empatía, ¿no? La psiquiatría viene de psique, alma y atros, estudio es el estudio del alma, ¿no? La capacidad de empatizar, la capacidad de poder ver en el otro las cosas que de repente a veces uno no las ve ni en uno mismo o no las puede ver
a través de un examen físico, sí lo podemos ver en el examen mental, ¿no? Psiquiatría es una bonita especialidad, es una especialidad en la que entra mucho en contacto con el paciente, no se pierde de las cosas del paciente y no se pierde de repente de una vida junto con el paciente, ¿no? No sé si vienen, creo, algunas preguntas. Antes que nada, doctora, agradecerle la ponencia. Ha esclarecido muchas dudas, me imagino, de los estudiantes. Particularmente, yo soy de la casa de estudios de usted, conozco el hospital, conozco algunos hospitales también psiquiátricos. Uno de nuestros fundadores es psiquiatra, ¿no? Honorio Delgado, gran psiquiatra. Y es fundamental en la formación de pregrado y también en posgrado. Todos llevamos ese curso de psiquiatría. Y hay algo muy importante ahorita que muchos de los doctores y doctoras se están preguntando. ¿Cuán importante durante su formación actual y para la decisión de esta toma de, ¿no? La toma de decisión, perdón, para decir yo quiero ser psiquiatra, influye la pandemia del COVID? Es decir, ahorita es sumamente importante el apoyo emocional, el apoyo psicológico y el apoyo integral entre la persona y la familia en el contexto del COVID y todo lo que sucede. ¿Qué opina usted sobre ese tema de los residentes están próximos a postular y muchos de ellos nos hacen la consulta? ¿Cómo ha cambiado la psiquiatría, digamos así, en el contexto de la pandemia, no? Muy bien, perfecto, doctor. Gracias por la pregunta. Sí, ha cambiado bastante en realidad. O sea, ahora ya estamos viendo trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, pero todos relacionados con el COVID, ¿no? Hay muchísimo ahora trastorno depresivo que en un momento estuvieron mejor y ahora se han vuelto a reactivar duelos nuevos que se han convertido en trastornos depresivos, trastornos de ansiedad que habían mejorado y que se han vuelto a reactivar, trastornos obsesivos compulsivos que también se habían ya curado de repente y de pronto han vuelto, ¿no?, a aparecer, y trastornos de ansiedad de nuevo, ¿no? Entonces, sí, yo les diría a los doctores que si van a empezar psiquiatría, pues sí van a encontrar bastante trabajo. Estamos entrando ya a la parte de la ola de la enfermedad de psiquiatría, así como viene la segunda ola, ¿no?, llamada, en la que decían de todas las enfermedades médicas que no fueron atendidas por el COVID. Salud mental es una de ellas, ¿no? Pero no solo por los que se han reactivado, que han perdido sus controles, sino también los nuevos, ¿no? Nuevos trastornos de ansiedad, nuevos trastornos depresivos, nuevos trastornos obsesivos compulsivos que han aparecido en relación a esto. Y pues en relación a la pandemia, o sea, ahorita lo que queda entrar, por ejemplo, en un hospital como Cayetano Heredia ahorita, y lo que yo sé por el servicio, es que es netamente el soporte, ¿no? Soporte emocional al paciente, soporte emocional a las familias, soporte a los mismos trabajadores de salud, ¿no? En el contexto del COVID o post-COVID, ¿no? Entonces, básicamente soporte y estabilización. Y no olvido de nuestros pacientes anteriores, ¿no? En otros contextos como es salud, también se está haciendo lo mismo, ¿no? Trabajos de soporte, ayudas remotas en el contexto en el que yo trabajo, por ejemplo, de atención del adulto mayor y domiciliaria de salud, también se hace eso, ¿no? O sea, en trabajo remoto. Entonces, la psiquiatría también ha cambiado mucho porque ahora estamos haciendo bastante teleconsulta, mucho más de lo que se hacía antes, y esto ha cambiado también por el tema del COVID, y esto ustedes lo van a encontrar como residentes porque se está haciendo actualmente, ¿no? Perfecto, doctora. Muchas gracias por la aclaración. La otra pregunta que tenemos, o particularmente nos hacen, es ¿qué viene después del residentado? Perfecto. El estudiante, el residente, ya se formó como psiquiatra, una buena formación como psiquiatra, tanto en el salud, en el MINSA, como en los institutos. ¿Qué viene después? En la práctica privada, en la práctica o en un hospital público, por ejemplo, ¿qué es lo que le espera al salir al profesional como psiquiatra? ¿Qué diferencias habría entre antes de la pandemia, después de la pandemia y en general, no? Perfecto, muy bien, doctor. Sí, es una muy buena pregunta también. En realidad la psiquiatría actualmente, o sea, antes de la pandemia ya apuntaba a ser mental comunitaria, ¿no? A ser una psiquiatría comunitaria. Entonces, es decir, que está en la comunidad, que está fundida en la comunidad y que va
aparecerse y fortalecerse en la comunidad. Entonces ya no es una psiquiatría tan manicomial, ¿no? Una psiquiatría institucionalizada, sino apunta a ser una psiquiatría en los hospitales, una psiquiatría de enlace con las otras especialidades. En la comunidad, que es en los centros de salud mental comunitario donde hay la mayor cantidad de oferta laboral, digamos ahora cuando uno sale de la residencia, está el trabajo en comunidad, el trabajo en un centro de salud en el que generalmente el psiquiatra o el médico familiar es quien va a ser el jefe del centro de salud mental comunitario, por tanto va a tener actividad no solo asistencial, sino también de gestión. En cambio, quienes se queden, por ejemplo, en el lado de la parte pública de los hospitales del MINSA van a tener netamente la parte de psiquiatría, digamos, de enlace, psiquiatría de hospital, y en los que opten por estar en los institutos o hospitales de psiquiatría de la parte del MINSA también va a ser netamente ya referido mucho más a la hospitalización o a de repente el acompañamiento de aquellos pacientes que van dentro de salud mental comunitaria, ¿no? Y en la parte de e-salud tiene lo que son los hospitales, o sea, también salud mental, ¿no? Del Rebagliati, de Angamos y de la Almenara, que son de psiquiatría, ¿no? Básicamente, pero también ellos sí no tienen mucho lo que son centros de salud mental comunitario, ¿no? Pero lo que sí tienen son la atención en los policlínicos, ¿no? Que es más una psiquiatría de salud mental. Entonces, ¿qué? De salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, ¿qué depara el futuro? Sobre todo es eso, ¿no? Salud mental comunitaria, o sea, la psiquiatría que nace en la comunidad y que puede optar por una hospitalización, en un hospital general con los cuidados generales o una hospitalización de psiquiatría, pero muy reducida y en tiempos muy, muy reducidos. Entiendo, doctora, muchas gracias por la acotación. Y una última pregunta que también yo me la hacía cuando era alumno de pregrado y posteriormente me di cuenta, ¿no? Que ustedes, los médicos psiquiatras, hacen mucha investigación, ¿no? Mucha investigación. Entonces, esa es una pregunta que siempre nos hacemos y nos hacen también, ¿no? Ahora los alumnos dicen, ¿puedo investigar? ¿Cómo es el trabajo de un psiquiatra durante el residentado y después del residentado, ya cuando es médico psiquiatra, en cuanto a la investigación? Muchas veces nos preguntan, ¿hay tiempo realmente? ¿O el tiempo es muy, muy, muy corto? ¿No puedo? ¿Sí se puede? Básicamente, esa sería la pregunta, ¿no? Investigación. Perfecto. Mire, sí, doctor, en la parte de investigación tenemos bastante que investigar en realidad en psiquiatría. Hay el material, hay el tiempo, hay desde los casos reporte hasta ya revisiones y bueno, pues, artículos originales, obviamente, ¿no? Pero de que hay la posibilidad de investigar, sí. Ahora, que hay tiempo durante la especialidad y posterior a la especialidad, también lo hay. O sea, si hay una especialidad que yo les podría decir que puede darles tiempos para investigar, para docencia y para la parte asistencial es psiquiatría. O sea, psiquiatría sí tiene la posibilidad de que, inclusive, o sea, desde el residentado, generalmente en el residentado, como lo que uno más empieza son con reportes de caso, ¿no? Porque tiene sus pacientes, el seguimiento y puede hacer los reportes, ¿no? Posteriormente ya puede ir entrando un poco más conforme va teniendo mayor afluencia, bueno, de pacientes por la parte asistencial, pero sí, ¿no? La parte de docencia también puede ser muy compartida con la psiquiatría porque van a poder manejar sus tiempos, ¿no? Como residentes, si bien es cierto, sí, tienen así inclusive estén en un hospital general, ¿no? En el que hay interconsultas en piso o en un hospital de psiquiatría en el que tienen hospitalización a su cargo, igual van a tener el suficiente tiempo como para poder hacer la parte de investigación, para poder de repente hacer inclusive docencia, ¿no? La van a hacer docencia, ¿no? Hay universidades que nos permiten mucho más docencia. Yo que vengo de la Cayetano Heredia, en la Cayetano sí nos permiten docencia con los externos, con los alumnos, con los internos desde residente, ¿no? Entonces uno dirige allí los grupos, ¿no? En otras entidades como de salud también, ¿no? Igual, o sea, siempre hay la posibilidad. Entonces, si una especialidad, o sea, que tiene tiempos como para manejar los tiempos o como para inclusive poder hacer otros estudios tipo diplomados, maestrías, yo creo que podría ser psiquiatría. Entonces, sí, sí va por ese lado. Perfecto, doctora. Una especialidad integral, una especialidad empática sobre todo, muy compleja frente a pacientes. Si antes eran complejos, ahora lo van a ser más, ¿no?
muy bonita especialidad. Muchísimas gracias, doctora Nayeli Lazo, agradecerle de antemano, aclarar todas las dudas y esperemos contar con su apoyo en las próximas ponencias. Muchas gracias, doctor del Castillo. Y yo, bueno, agradecerles a todos, doctores. Espero que tomen las mejores decisiones, que vaya todo muy bien. Y bueno, yo siempre quiero decir que es solo un examen. Es un examen, nada más. No nos prueba que seamos mejores ni peores médicos. No, ya son médicos y son muy buenos. Solo es un examen que hay que pasar y tener el sueño ansiado de nuestra especialidad. Gracias, doctor, a usted y muchas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias, doctora. Los invitamos a poder continuar con estas ponencias de la jornada de Residente Cero. En los próximos minutos se van a ir activando nuevas especialidades. Muchas gracias nuevamente, doctora Nayeli Lazo. Un gusto. Gracias, doctor. Hasta luego.